gracia de Cristo reanima tu amor. Hay muchos grupos religiosos que enseñan cosas que no están registradas en la Biblia, en la palabra del Señor. Y una de ellas es que existe esto que algunos exponen de que el bautismo es válido, ya sea por rociamiento, que es una aspersión, o simplemente derramar agua en un candidato y que eso es suficiente para que una persona se diga está bautizado. Eso no es así, eso es un error. La Escritura no señala ni enseña esas cosas, y esto es lo que vamos a ver en esta noche. Podemos decir que la aspersión o el rociamiento tiene que ver con esta palabra, aspersión, o el verter o derramar agua, sea suficiente para el bautismo bíblico. Habría, si fuera así, que redefinir la palabra bautismo, porque la palabra bautismo es una palabra que es transliterada de una palabra griega, que es baptisma, y que tiene ese significado único, que significa una inmersión, significa sumergir, una sepultura. Así que el hecho de cambiar el significado de las palabras bíblicas y aplicar otros conceptos que la Escritura no dice es una situación un error y que se está llevando a la gente por un camino que no es agradable al Señor. Hay personas que dicen, bueno, no importa cómo yo he sido bautizado. A mí, ya sea por aspersión, ya sea por rociamiento o cualquier otra forma, igual yo soy bautizado. Pero veamos si eso es lo que la Escritura señala. Ahora, nosotros afirmamos, y la razón por la cual esta noche vamos a estudiar esto, porque creemos que el bautismo debe ser por inmersión, que tiene que ser en este modo, en esta forma, que el modo es importante, como se aplica el bautismo a un candidato, a una persona para ser bautizado. Hay una práctica común en esto del bautismo que uno lo ha podido a través de los años ver en los grupos. Algunos practican esto de rociamiento, que es la aspersión. Otros derraman sobre la persona o el candidato agua. También tenemos una práctica común dentro de los grupos religiosos, el bautizar niños. Esa es la práctica común que nosotros vemos alrededor nuestro en lo que practican algunas denominaciones. Entonces, en el modo de bautismo, la idea común que hay es, bueno, que rociar, derramar, inmersión da lo mismo. Pero no es así. Estas cosas son diferentes modos de bautismo. Si alguien piensa que rociar agua sobre un candidato para ser bautizado, no es un modo diferente a lo que es y lo que significa la palabra inmersión. El modo no es igual a la acción, son dos cosas distintas. Hay un solo modo que la Escritura señala. Ahora, que yo hago la acción sobre una persona, derramar o rociar, que es la aspersión, o una inmersión, cada una de estas cosas es una acción diferente. Un modo para hacer una persona de bautismo, un candidato, puede hacerlo parado, puede estar sentado cuando sea el momento de ser sumergido, puede ser arrodillado, puede ser tomado hacia adelante, tomado hacia atrás, tomado hacia los lados. Todos son modos diferentes de una acción, que es la inmersión. Eso es importante, la acción. La acción de la Escritura es una inmersión, y se puede hacer que el candidato esté en todos estos modos, parado, sentado, arrodillado en el agua para ser sumergido. Entonces, ahora, ¿por qué creemos que el bautismo debe ser inmersión? ¿Por qué creemos eso? Primeramente porque el bautismo es una sepultura.
la Escritura así lo enseña. La Biblia enseña que la acción del bautismo es una sepultura. El modo puede ser, ya como lo hemos explicado en la visual anterior, pero la acción del bautismo, la Escritura señala que es una sepultura. El libro de Romanos, capítulo 6, en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo, bueno, no solo en estos versículos, hay un versículo más abajo, el versículo 5, que también es importante, en lo que el apóstol Pablo está señalando en ese pasaje. En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, incluyéndose él, en Cristo Jesús, hemos sido en Cristo bautizados, nosotros, incluido él, sido bautizados en su muerte? Y aquí usa la palabra, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo voy a señalar que aquí Pablo hace esta comparación y lo hace como una persona sepultada. Dice: somos sepultados con él para muerte por el bautismo. Incluso el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados, usa el apóstol Pablo la expresión plantados. El bautismo es algo que es plantado, porque está dentro del contexto del bautismo. Cuando uno planta una semilla en el suelo, no le echa un poco de tierra como rociándola o vertiendo sobre la planta un poquito de tierra, sino que lo que hace es la entierra, la sepulta. Por eso que es tan importante esta palabra que usa en el versículo: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. La palabra porque está uniendo lo que el versículo 3 y 4 está diciendo. Estos son conectores que conectan la frase. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ahora el apóstol explica. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él por la muerte del bautismo, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, en 3 versículos da la respuesta de lo que el versículo 3 está señalando. Esto es una sepultura, es algo que está plantado, es algo que ha muerto y por lo tanto ha sido justificado del pecado. Entonces el bautismo que está señalando Pablo es esa semejanza, es una sepultura. En la carta a los Colosenses vuelve a repetir, dice en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, en el versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, punto y coma, sepultados, nuevamente usa la palabra sepultados, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Es algo muy paralelo con lo que Pablo ha enseñado en la iglesia en Roma y tiene que serlo, porque Pablo tenía esa costumbre de enseñar en todas partes y en todas las iglesias exactamente igual. No dijo algo a los romanos y en otras iglesias otras cosas, no. Lo estamos viendo, que está ratificando lo que ha dicho: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es una sepultura. Por eso que no puede aquí entrar la aspersión, el rociamiento o el derramamiento, sino que una persona tiene que ser sepultado. Vamos a referirnos a lo que la palabra sepultar significa en los diccionarios.
tiene varias acepciones la palabra sepultar. Es ocultar, o cubrir, o como que sea algo que se cubre con tierra. Habla en varios diccionarios como colocar un cadáver en una tumba, o colocar un cadáver en el mar, cubrir por completo de la vista. Eso es sepultar. Sepultar un cadáver es enterrarlo en una fosa, en una sepultura. Eso es sepultar. Es enterrar, es plantar algo. Entonces, el bautismo tiene esa connotación de ser una sepultura. Ahora, ¿por qué creemos que el bautismo debe ser por inmersión? Porque la palabra mismo bautismo, la palabra misma que viene transliterada del griego, significa eso, significa una inmersión. Algunos escolásticos, vamos a ver qué es lo que opinan los eruditos sobre esta palabra. La palabra viene de la palabra baptisma, que es un sustantivo. Son dos cosas que tenemos que a veces aparecen dentro de los textos, y también baptizo, que es un verbo, y la palabra bautismo, en lo que Vines escribe, consiste dice en procesos de inmersión, sumersión, viene de bapto, que es sumergir. Se usa de varias formas, ¿no? Por ejemplo, del bautismo de Juan, del bautismo cristiano, también se habla de la abrumadora aflicción y juicio a lo que el Señor se sometió voluntariamente en la cruz. Habla también de los sufrimientos de sus seguidores que experimentarían, no de un carácter indirecto, sino en comunión con los sufrimientos de su maestro. Y algunos manuscritos tienen la palabra, ahí tanto en Mateo y en Marco, con este significado. Pero Vines está refiriéndose que el bautismo consiste en los procesos de inmersión, de sumergir. Ese significado que tiene la palabra en el idioma original. También baptizo, que es el verbo, que es bautizar, que es la acción, principalmente es una forma frecuentativa, dice Vines, de baptizo, que significa sumergir, y se usaba entre los griegos para significar el teñido de una prenda, o la extracción de agua sumergiendo una vasija en otra, etc. Plutarco la utiliza del dibujo del vino sumergiendo la copa en el cuenco. Y Platón, metafóricamente, de verse abrumado por las preguntas. Esto es el significado de la palabra antigua que tiene este significado de sumergir. Tyler, que es otro escolástico, también se refiere a la palabra baptizo, y dice que apropiadamente significa sumergir, repetidamente, sumergir, limpiar, sumergiendo o sumergiendo, lavar, limpiar con agua. Concuerdan los escolásticos de que la palabra significa tal cosa. Strong también usa la palabra baptizo, y él dice que significa sumergir, sumergir completamente, es decir, algo completamente mojado, y que es usado en el Nuevo Testamento de una ablución ceremonial, especialmente o técnicamente de la ordenanza del bautismo cristiano. Bauer, o Gingrich y Dunker, que son otros que hablan eruditos sobre este tema, usan el verbo baptizo, que significa sumergir, sumergir medio, sumergirse, lavarse, zambullirse. En la literatura no cristiana también significa zambullirse, hundirse, empapar,
que tiene este significado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la palabra bautismo significa eso. Viene de esas raíces de aquellos idiomas. No tiene otra explicación, no tiene otro significado. Entonces, es malamente utilizar la palabra bautismo y aplicar una aspersión o un rociamiento cuando la palabra no tiene ese significado. Ahora, ¿por qué creemos que el bautismo debe ser por inmersión? Por los ejemplos que tenemos de bautismo. Tenemos ejemplos de que las personas entraron al agua, salieron del agua, y son varios los ejemplos que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras que nos ayudan a comprender estas cosas. Por ejemplo, hablando del Evangelio de Mateo, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 3 de Mateo, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, o sumergido, porque esta palabra es una palabra transliterada, esta es una palabra que ha quedado en esta forma, y que tiene este significado, después que fue sumergido, después que fue cubierto con el agua, dice, subió luego del agua. Subió luego del agua. ¿Para qué entrar en el agua? No olvidemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Eso nos muestra aquí el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, en el versículo 6. Juan bautizaba en el río Jordán. Dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, y eran sumergidos por él en el Jordán. Esa es la manera como tendríamos que interpretar esta palabra, que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan bautizaba ahí en el río Jordán. Y Jesús dice, subió luego del agua. O sea, es decir, entró al agua y luego subió del agua. Entonces, todos estos ejemplos que estamos viendo es que las personas entraron al agua. Es por eso que estos ejemplos, no hay ningún ejemplo en todo el Nuevo Testamento que nos muestre de que las personas fueron bautizados, o sea, usando mal la palabra, ¿no? Con agua en aspersión rociada, o que se tomó agua en alguna vasija y luego se les derramó sobre su cabeza. No hay tales ejemplos dentro de las Escrituras. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 38, donde tenemos la predicación que hace Felipe a este etíope, este eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, en la cual le habla y le predica el Evangelio. Y creo, me parece a mí que en este versículo que viene, 38 y el 39, está muy claro mostrándonos la forma como una persona es bautizada. De lo contrario, ¿por qué hizo esto este varón? Y mandó parar el carro. ¿Quién mandó parar el carro? No Felipe. Mandó parar el carro este eunuco. Él mandó parar el carro. Y el texto dice, descendieron ambos al agua, bajaron al agua, descendieron al agua. Y dice Felipe y el eunuco, y les zambulló, y les bautizó, porque eso es el significado de esta palabra. Y luego el versículo 39, cuando subieron del agua, descendieron, bajaron ambos al agua, fue sumergido, y luego dice, subieron del agua. Ahora, voy a usar la lógica, los griegos usaban la lógica, los hebreos, la lógica solo comienza desde el tiempo de los griegos. Indudablemente que si cuando se habla de la palabra bautismo, porque Felipe le habló y él preguntó en el versículo 36, al final del versículo, aquí hay agua, no, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, hay impedimentos que vamos a ver en los estudios más abajo. Hay impedimentos que sea bautizado. Y ahí vamos a verlo con mayor claridad. Hoy, en esta parte, estamos viendo que se produce esto. Yo creo que estos versículos
el 38 y 39 es la forma más clara para poder explicar cómo es el bautismo bíblico. Ambos bajan al agua y luego suben del agua. Si Felipe pudo haber tomado un poco de agua de la orilla y él no haberse mojado, y él no bajado, y haber bautizado rociándolo o derramando y llamar a eso bautismo. No, eso no, él no entendió eso así. Si él no lo entendió así, ¿por qué algunos no lo entienden equivocadamente? El modo que debe ser aplicado el bautismo cristiano. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, en el versículo 23, se da muy claro dónde bautizaba Juan. Dice, Juan bautizaba también en Enón. Dice, junto a Salim. Dice, también. Mateo dice en el Jordán, pero Juan dice también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y dice, y venían y eran bautizados. ¿Por qué hacer esto? Si una persona bastaba un poco de agua para derramársele o rociársele y eso llamar bautismo, que Juan bautizaba donde había, dice, muchas aguas. Había mucha agua ahí. Porque había que hacerlo como significa la palabra bautizar. Una inmersión de la persona. Es zambullir a la persona aquí. En el capítulo 16, en el versículo 33, que tenemos el caso del carcelero de Filipo, de la ciudad de Filipo, dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, hay una secuencia aquí. Hay una secuencia que también a veces para poder interpretar algo necesitamos el capítulo. El capítulo 16 nos dice que en el versículo 13, a la llegada del apóstol Pablo ahí a la ciudad de Filipo, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, o sea, había un río ahí, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablaban las mujeres que se habían reunido. El texto en el verso 14 nos habla de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una mujer, dice, muy religiosa, adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella fue bautizada ahí en el río, porque había un río ahí que cruzaba fuera de la ciudad. Bueno, aquí hay una secuencia en el caso del bautismo de este carcelero, donde primeramente la escritura dice que en el versículo 30, y sacando, ¿de dónde lo sacó? De la cárcel. Lo sacó de la parte más profunda que estaba en ellos, en el cepo, lo sacó de allí, y él hizo una pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, dice, luego la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Ahora, él los sacó de la cárcel, los lleva a su casa, donde le hablan la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 33 que él, luego de lavar las heridas, se bautizó con él con todos los suyos, entendiendo lo que él debía hacer para ser salvo. Y luego dice el versículo 34, llevándolos a su casa. O sea, lo que quiere decir que en el versículo 33 que él sale. Ellos salieron de ahí, de la casa, y fueron al río. Y luego que fueron bautizados,
fueron nuevamente llevados a su casa, donde les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído Dios. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos en las Escrituras. Las personas, si alguien puede decir, como he escuchado más de alguna oportunidad de algunas personas que conocemos en el mundo religioso, bueno, ¿y dónde fue bautizado este carcelero? Entonces sacan idea de que, bueno, a lo mejor el apóstol tomó un poco de agua y derramó sobre él, o bien tomó y roció un poco de agua y eso significa que fue bautizado. Es como me dijo una vez un señor, hablando de estas cosas, me dijo, mire, yo cuando fui bautizado me metieron debajo de la ducha, abrieron la llave de la ducha y por eso así fui yo bautizado. Y para la idea de él es que había sido bautizado, que ese es el bautismo bíblico, porque el agua de la ducha cayó sobre él y él sintió, qué sé yo, algunas emociones y dijo que ese bautismo era verdadero. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. ¿No? Eso no está mostrando como realmente una persona, de los ejemplos que tenemos sobre el bautismo, cómo fueron bautizados. Ellos siguieron un modo, un modo, porque esa es la palabra castellana, un modo en que fueron sumergidos. Bien, ¿por qué creemos que el bautismo debe ser por inmersión? Porque inmersión es la acción que se hace sobre la persona. Pero la aspersión y el derramar agua, echar agua sobre una persona, es una acción sobre el agua. Pero en el bautismo la acción está sobre la persona, la inmersión se hace a la persona completa. No, la aspersión o el derramamiento del agua no es sinónimo de inmersión, no es igual. Uno pregunta, ¿qué es bautizado? El libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 12, esta es la predicación del Evangelio, dice, en la ciudad de Samaria, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se sumergían, eran sumergidos hombres y mujeres. Entonces, la aspersión es agua rociada, dispersa en pequeñas gotas sobre una cosa, sobre una persona, y el derramar agua, verter agua, es agua para hacer fluir en una corriente, agua que corre, ¿no? Agua que corre por el cuerpo de la persona, pero no es igual. Aspersión o derramar agua no es igual, no es sinónimo de inmersión. Lo que es puesto bajo el agua son hombres y mujeres que creyeron al evangelio que predicaba el hermano Felipe. Ahora, nuevamente, ¿por qué creemos que el bautismo debe ser por inmersión? Porque los candidatos que fueron al bautismo eran creyentes arrepentidos. Las personas que fueron bautizadas eran creyentes arrepentidos, creyentes. Había que creer para ser sumergidos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 16, la Escritura señala allí el que creyera, o sea, primero había que creer para hacer. Por eso que cuando está esa pregunta en el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro, hay impedimentos. Y uno de los impedimentos es que si la persona no cree, no puede ser bautizado, porque para ser bautizado hay que creer. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8,
En el versículo 36 y 37 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido, bautizado? Primeramente, esta pregunta nos muestra que el bautismo es personal. Yo, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y otra cosa que nos indica que en la salvación hay cosas que decir y hay cosas que hacer, hay cosas que, porque eso vemos, aquí está él diciendo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Allá lo que la persona tiene que decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Siempre allá lo que la persona tiene que decir. Bueno, Felipe le dice, si crees. Esto es, las personas que fueron bautizadas eran creyentes arrepentidos. Si crees de todo corazón, bien puedes. Porque Felipe le había hablado el Evangelio y le había hablado lo que él tenía que hacer. Y Felipe aquí se asegura de que lo que él que si había entendido bien lo que él le había explicado. Entonces le dice, bueno, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los candidatos al bautismo eran personas, eran creyentes, arrepentidos. El libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ojo, porque hay grupos y personas en movimientos religiosos que a veces toman solamente la primera parte del texto y dicen, bueno, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Y por eso, para ser salvo, yo lo que debo hacer es creer. No, en el libro de los Hechos, en cada parte, y lo voy a repetir una vez más, en cada parte que aparece la palabra que creyeron o habían creído, se refiere al evangelio que predicaron los apóstoles desde el principio. El capítulo 2 del libro de los Hechos, por ejemplo, en el versículo 44, hay un texto. Siempre, cuando lean el libro de los Hechos, o cuando estudiemos el libro de los Hechos, vamos a hacer énfasis en estas cosas, en esta frase, porque la palabra creer aparece en varios textos y como que algunos tratan de interpretar que solo necesitan para ser salvos es creer. Bueno, el versículo 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Pero todos los que habían creído, ¿qué cosa habían creído? Habían creído lo que el apóstol Pedro había referido, de lo que ellos tenían que hacer. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y estas personas eran los que habían creído qué cosa, el mensaje del Evangelio. Y esa es la manera es el énfasis que tiene la palabra en el libro de los Hechos. Ahí no hay dos cosas distintas, en que algunos fueron bautizados y otros solamente creyeron. No, la palabra que cuando aparece que creyeron, que habían creído, que Crispo creyó en el Señor, significa que creyó de todo lo que el Evangelio se refiere. Por eso el texto continúa en el capítulo 18 al decir, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Este texto va absolutamente en forma completa, no está aislado. Basta que nosotros podamos ver la primera carta a los Corintios. Cuando alguien presente ese argumento, tome usted Corintios, primera de Corintios 1 y versículo 14, y plantéele y dígale que Crispo fue bautizado. Él creyó y fue bautizado, lo mismo que todos los corintios creían y eran bautizados. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros lo ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Crispo oyó, creyó y fue bautizado, fue sumergido también. Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro dentro de las Sagradas Escrituras. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 38, es llamado, quienes fueron llamados a ser sumergidos.
necesitaban creer y estar arrepentidos. El verso 38 dice arrepentido. Eso fue, así lo entendió, arrepentidos, reconocer el error, el pecado, que ese día el hermano Pedro lo señaló correctamente, que ellos habían crucificado y dado muerte al Mesías. Yo creo que siguiendo exactamente, no olvidemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y Lucas, en el último pasaje del libro de Lucas comienza dice que Cristo comenzó hablando sobre el arrepentimiento y terminó hablando del arrepentimiento. Lucas capítulo 24, versículo 47 dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Entonces, hay candidatos, la manera como ellos fueron sumergidos y bautizados. Los niños no entran en esta parte, porque primero los niños no tienen pecado, son inocentes, hay una edad de inocencia, no pueden creer, no están en la capacidad, porque nuestro amado Salvador Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 24, señaló, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablando a personas que podrían comprender y entender con claro entendimiento la situación de su vida frente a Dios. Un niño no. Un niño no es un creyente. No puede tampoco arrepentirse, no está en la capacidad. Por lo tanto, los niños no necesitan ser bautizados. Hay una edad en que se pierde esa inocencia. Hay una edad. El corazón del hombre es malo, dijo en el libro de Génesis, está escrito, desde su juventud. Hay una edad en que al cruzar ese umbral de la inocencia, la persona queda, como dice el apóstol Pablo en la carta, en el capítulo 3 de Romanos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitan creer en Jesucristo y arrepentirse y ser bautizados para el perdón de sus pecados. No hay otra forma. Concluyamos. ¿Por qué creemos que el bautismo debe ser por inmersión? Porque el bautismo es una sepultura. Porque la palabra significa inmersión. Porque los ejemplos del bautismo, vemos a personas entrando al agua y saliendo del agua. Que la inmersión es una acción que se hace sobre la persona. Y que los candidatos que fueron bautizados fueron creyentes arrepentidos. No hay un ejemplo en todo el Nuevo Testamento de alguien recibiendo agua en forma de aspersión o rociamiento o derramándole agua como propósito de lo que se llama bautismo. Hay un solo bautismo en la Escritura, uno solo. Hay un bautismo y ese bautismo, bueno, hay varias aristas. Hoy estamos viendo la forma, hoy el modo como debe aplicarse. Cualquier otro modo que las personas apliquen el bautismo bíblico no es el bautismo que el Señor ha ordenado en las Escrituras. Muchos grupos religiosos practican cosas que Dios nunca lo ha dicho. Permite el Señor que nosotros quedemos más fortalecidos para poder presentar siempre argumentos claros de lo que realmente la Sagrada Escritura dice. Que el Señor los bendiga en esta noche, hermanos y hermanas.